Buenas tardes, qué alegría poder contar con ustedes en este segundo día de reto de propiedad horizontal. Estamos hablando entre los propietarios qué significa el régimen de propiedad horizontal y una serie de elementos que revisten de importancia a la hora de comprar un apartamento, comprar una oficina, comprar una bodega y que nos permiten minimizar los problemas de convivencia que se están presentando día a día en la propiedad horizontal. Así que les doy la bienvenida a esta segunda sesión. Espero que hayan podido desarrollar el reto. El reto, recuerden que es una serie de juegos y de procesos en los cuales vamos aprendiendo tipsitos de la propiedad horizontal y al final de cada reto usted va a poder descargar un pequeño ebook que le va a enriquecer su biblioteca digital y que puede usted compartir con las personas de su vivienda, de su centro comercial, con sus vecinos, con su administrador, con su consejo de administración y con quien usted estime conveniente realizar este proceso de formación. El tema de hoy, reglamento de propiedad horizontal y manual de convivencia. Nosotros le llamamos a esto la fórmula de la ciencia de la convivencia. Así que sean bienvenidos. La dinámica es la siguiente. Yo voy a hablar unos 15 minutos, 20. Hablemos un espacio para las preguntas y terminamos nuestra sesión de hoy para que ustedes puedan desarrollar sus labores diarias. No sin antes invitarlos a que nos acompañen en Aquí sí Aquí en Vivo, que es el programa en vivo de todos los martes a las 6:30 de la tarde por el canal YouTube de la corporación. YouTube Corporación PH. La fórmula de la convivencia en una sociedad tan pequeña, una microsociedad como es la propiedad horizontal, sería tener las reglas de juego claras. Si yo sé qué obligaciones tengo, qué deberes tengo, qué puedo hacer y qué no, y lo tengo claro y lo he interiorizado, es posible que esto impacte de una forma beneficiosa a minimizar las situaciones de convivencia que se puedan presentar en la copropiedad. Frente a esta situación, es importante decir que quien contiene las reglas claras de cada copropiedad es su reglamento de propiedad horizontal. Nosotros le hemos dado 3 características relevantes a este documento tan importante. Uno es la columna vertebral de la copropiedad. Mediante este documento se le da vida a la persona jurídica propiedad horizontal. Los límites al reglamento de propiedad horizontal son la Constitución y la ley, porque si bien es cierto, es esa columna vertebral, no podemos pensar que está allí, que se puede regular cualquier cosa en ese documento y es, pues, verdad absoluta. No, porque tiene límites contenidos, por ejemplo, en los derechos fundamentales de cada ciudadano que habita nuestro territorio, que habita en propiedad horizontal o que tiene su negocio en propiedad horizontal. Y además la ley, en este caso la ley marco del régimen de propiedad horizontal es la ley 675/2001, que la conocemos todos. Es importante tener clara que uno de los elementos fundamentales del reglamento de propiedad horizontal es contener los comportamientos que pueden ser sancionados por los órganos de administración, bien sea la Asamblea General de Propietarios, bien sea el Consejo de Administración, dependiendo del órgano al cual le haya generado esa facultad o le haya permitido realizar como esa acción de sancionar. También es importante que tengan claro que la Asamblea de Propietarios desea colocar comportamientos que sean sancionables en la copropiedad, deberá reformar el reglamento de propiedad horizontal, por cuanto el artículo 60 de la ley 675 en su parágrafo establece que es el reglamento de propiedad horizontal el que debe contener todo ese sistema del régimen sancionatorio, al cual algunos terminan siendo fans porque no se ha sensibilizado a la comunidad frente a las reglas de juego que debe haber en cada copropiedad. Este reglamento además contiene la descripción amplia de lo que es la copropiedad, sus linderos, los espacios, bienes comunes, unidades privadas exclusivas, los apartamentos, los locales, nos determina cuáles son los órganos de administración. La sesión de mañana vamos a ver el Consejo de Administración, en dónde va, en dónde no va, qué funciones tiene el administrador, qué funciones tiene el Consejo de Administración, reglas de juego claras para la Asamblea General de Propietarios, decisiones de administración que pueden estar allí contenidas en ese reglamento, y aunado a eso, pues las reglas de comportamiento de las personas que habitan en esa copropiedad o que tienen sus negocios allí. Yo sé que es reiterativo, que yo siempre les está haciendo la división, pero es que he notado que en el medio hablamos solo de copropiedad residencial, que si bien es cierto, es el mayor cúmulo que hay de este régimen a nivel nacional,
es importante aclarar que propiedad horizontal no solo es vivienda, sino también es comercial, mixta, y que entre esos comerciales podemos tener zonas industriales, zonas francas, cementerios, hoteles, clínicas, terminales de transporte, y es una forma especial de dominio que conlleva a unas reglas de juego que se ven casi que en toda la ciudadanía, y por eso es importante generar cultura en torno a este régimen tan bonito. Entonces, me voy diciéndoles que el reglamento de propiedad horizontal es la columna vertebral de la copropiedad, y que si yo voy a comprar en una copropiedad, debo, sin duda alguna, conocer el reglamento antes de ir a comprar. Y si voy a una asamblea, debo conocer mi reglamento. Y si voy a tomar alguna decisión, el administrador, previo a tomarla, debe saber si se lo permite o no se lo permite. Frente a esto, quisiera contarles que hay una fórmula, digamos que jurídica, me encantaría que fuera científica, pero es jurídica, frente a qué requisitos debo cumplir para reformar el reglamento de propiedad horizontal. Al respecto, podríamos decir que son 3 elementos importantes. Primero es la aprobación. Es una decisión de mayoría calificada, requiere el 70% de aprobación del total del coeficiente que conforma la copropiedad. Hay un error frecuente, es un error, pongámoslo ahí con comillas señalado, donde pensamos que es el 70% de los que están conformando esa asamblea o que están presentes. No, una mayoría calificada a la luz del artículo 46 de la ley 675 significa sobre el total del coeficiente, es decir, el 70% del 100% de los coeficientes debería aprobar esa modificación o esa decisión de mayoría calificada. Tenemos la escrituración. Usted aprueba su borrador, tiene la decisión de asamblea con mayoría calificada y debe llevarlo al proceso de escrituración, es decir, elevarlo a escritura pública, porque quiero que tengamos en cuenta que ese trámite de modificar el reglamento de propiedad horizontal es un trámite solemne, es decir, debe surtirse unos elementos previos para que se pueda dar validez a ese trámite que se está haciendo, entre esos, pues, elevarlo a escritura pública. Y el segundo elemento es el registro. Usted, después de hacer esa escritura pública, debe llevar esa escritura a la Oficina de Instrumentos Públicos para registrarlo en la matrícula inmobiliaria lotre matriz y de manera consecuente en los hijitos, que son las unidades privadas que conforman esa copropiedad. ¿Por qué es importante el registro? Es importante porque con él garantizamos el principio de publicidad de esa reforma que se ha hecho a través de escritura pública del reglamento de propiedad horizontal. Quiero dejarles esta idea en su cabecita, y es que el reglamento de propiedad horizontal tiene una connotación muy especial, y es que es el primer contrato de la copropiedad. Es un contrato donde voluntariamente el propietario inicial o la constructora somete ese predio al régimen de propiedad horizontal, le crea unos estatutos, le da vida a una personita jurídica, y es un contrato de adhesión, porque las personas que compran en ese predio van adhiriéndose a esas reglas de juego. Por eso es importante que usted las conozca, y no es una causal de violentar el reglamento, decir no lo conozco, o como he visto en redes y en muchas capacitaciones, es que mi copropiedad no tiene reglamento, o no sé dónde puedo buscar ese reglamento, o allí no existe. Para que exista propiedad horizontal y usted pueda habitar en un predio matriz que tiene hijitos, en este caso cada apartamento, cada local comercial, cada oficina, debe haberse sometido al régimen de propiedad horizontal, y por ende debe haber una escritura pública que le dé vida a esa personita jurídica, y esa escritura pública se llama reglamento de propiedad horizontal. Por eso es que decimos que es el documento que le da vida a el régimen de propiedad horizontal, y es como ese registro que hacemos con las personas, que registramos allá en su registro de nacimiento, en la registraduría, en la notaría, exactamente igual funciona para esta personita jurídica. Visto eso, es importante que usted tenga claro cuáles son las fórmulas de convivencia. La primera es que tengo que tener las reglas claras del juego, por eso es importante que usted tenga un reglamento robusto. La segunda es sensibilizar y dar una difusión de esas reglas. La comunidad debe conocer su reglamento. Si aquí tengo administradores y consejeros y miembros de comité, sea creativo en la difusión. Ahorita hay una cantidad de herramientas digitales, y esto se disparó con la pandemia, que podemos ser creativos
para contarle a los vecinos qué dice ese reglamento y cómo funciona. No lo lleve a la asamblea diciendo, pero es que estos son, así es que se debe nombrar el consejo o así es que se debe votar en la asamblea, sino sensibilícelo durante el año, los 365 días, para que la gente pueda conocer esas reglas de juego. Lo tercero, perdón, de esta fórmula de convivencia es tener un comité de convivencia, ojo, para las copropiedades residenciales, que tengan claras, uno, sus funciones, dos, que actúe como cuerpo colegiado y tres, que sean personas que tengan la capacidad de mediar en los eventuales conflictos que se puedan presentar en la copropiedad. Otro elemento relevante que existe en cada copropiedad y más en las residenciales es el manual de convivencia. Como lo vieron en el reto, el manual de convivencia no existe, este término en la totalidad de la ley 675, es un documento interno de la propiedad horizontal, no hace parte del sistema jurídico, pero hay que decirlo, la Corte Constitucional y algunos jueces de la República ya le están dando algo de peso en las decisiones que toman. Sin embargo, tengan en cuenta que este manual interno es un extracto simplificado del reglamento de propiedad horizontal, pero este documento no hace parte del sistema jurídico y además debe estar en consonancia paralelo al reglamento de propiedad horizontal. Y usted no podrá incluir sanciones o comportamientos sancionables en el manual de convivencia que no se encuentren en el reglamento, porque así estaría quitándole el peso jurídico y de coacción a los propietarios y podría generarse eventualmente a futuro acciones legales por multas que están violentando eso que llamamos debido proceso. El debido proceso gira en torno a dos elementos principales, como está establecido en la Constitución del 91, que es el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción, pero recordemos que para ser sancionado en un comportamiento, para obtener la sanción, lo primero que yo debo es consagrarlo. A nivel macro, pues en el Código Penal, pensemos que es una sanción penal o administrativa o disciplinaria de estar previamente establecida, y a nivel micro, a nivel del mundo, la propiedad horizontal debe estar previamente establecida, pero en el reglamento de propiedad horizontal, téngalo en cuenta. Hagamos un versus, el reglamento es la columna vertebral de la propiedad horizontal, no se puede modificar sin los requisitos legales de la ley 675, mientras que el manual de convivencia es un documento interno que consagra la cultura y la filosofía de la propiedad horizontal, el edificio, la copropiedad que sea, no puede contener sanciones que no estén en el reglamento de propiedad horizontal. El manual de convivencia es como un documento que simplifica la lectura del reglamento. Cuando ustedes se presentan al reglamento van a ver que es difícil de leer, tiene muchas cláusulas, está allí toda la definición de cada unidad privada, entonces es un documento denso, no es un documento agradable, no es un documento que facilite su lectura y por eso es que algunos abogados de antaño se inventaron la figura del manual de convivencia y lo llevaron a la propiedad horizontal. ¡Wow! Esta se me fue sin editar, creo que era la anterior. Finalmente quiero decirles que sensibilizar a la comunidad, que conozca sus reglas de juego, enriquecido y robustecido ese reglamento de propiedad horizontal, teniendo un manual de convivencia que cumpla con los parámetros establecidos y que seamos conscientes que no hace parte integral de ese sistema jurídico que vimos en la sección anterior y que hoy podemos reformar en el reglamento. Si se llega a presentar alguna situación problemática, la idea es que podamos solucionarlo internamente. Para eso es que está el reglamento de propiedad horizontal, para darnos reglas de juego y pautas de cómo solucionar, tomar decisiones internamente. Pero existen problemáticas que no se pueden solucionar internamente, que requieren el apoyo de entidades externas y hay problemas severos de convivencia que sin duda alguna, por más que nos dé locha, pereza o pensemos que es inoperante, es necesario sacarlas del escenario interno y llevarlas a la autoridad competente. En materia de propiedad horizontal tenemos tres elementos importantes que son el inspector de policía con todo el código de convivencia, que es el código de policía, que se volvió a través de la reforma o de la ley 1801 del 2016, la mano derecha de los administradores y de la copropiedad en caso de contravenciones en materia de convivencia, la excreta del animalito, el ruido, por favor no se vaya a poner molesto, es que yo llamo al policía al CAI y no pasa nada, él al máximo podrá golpear, hacer una amonestación verbal y de pronto colocar el comparendo, pero quien hace la investigación dentro de ese proceso verbal es un abogado que no es policía, que se llama inspector de policía y está adscrito, porque es de un proceso administrativo,
está adscrito a la alcaldía municipal o a la alcaldía local de donde se ubique esa copropiedad. La Fiscalía General de Propietarios, no, la Fiscalía General de la Nación, esa Fiscalía General trata delitos que se puedan generar en torno a la propiedad horizontal, lesiones personales, hurtos, quizás abusos de confianza, corrupción privada, administración desleal, que son tipos penales que tocan de frente a la propiedad horizontal, y finalmente si son temas de responsabilidad civil o algún tipo de disputa en torno, por ejemplo, a la aplicación del reglamento de propiedad horizontal, a la toma de decisiones por parte de la asamblea que van en contra del reglamento o de la ley 675, pues podrá acudir a el juez de la República en su instancia civil. Eso era en grandes rasgos lo que vimos hoy en nuestra reto de propietarios. Agradezco profundamente todo lo que ustedes hacen a diario por la corporación, la forma tan bonita y con tanto amor que reciben cada una de las actividades que nosotros realizamos en torno a la cultura ciudadana de la propiedad horizontal. Y voy a abrirles a ustedes el micrófono unos 15 minuticos para que podamos resolver dudas, porque recuerden que de aquí salimos a nuestro programa Aquí sí hay quien viva, que empieza a las 6:30 de la tarde. Así que los escucho a ustedes, qué preguntas tienen al respecto. Voy a mirar si hay manitos levantadas. Uy, ya hay manitos levantadas. Les voy a dar la palabra a Luz Marina. Luz Marina. Luz Marina. Mientras que Luz Marina... Buenas tardes. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pues no sé si entra ahí. Nosotros, mi hija compró apartamento en Guaduas. Es sí, resulta que no se ha podido recibir las zonas comunes porque hemos tenido inconvenientes con la constructora y con la caja de compensación. Hay gente que anda muy disgustada porque no les abren la piscina. Y hay unas personas que dicen que el administrador debe autorizar abrir la piscina, porque como así que llevamos 2 años pagando administración, que no tenemos piscina, que no sé qué. Y pues yo hasta donde sé, si uno llega a permitir, porque el administrador sí obviamente dice que no, que hasta que no se reciban las zonas comunes, pero entonces hay un grupito que van a pasar papeles, que van a hacer no sé qué, que, bueno, cantidades de cosas. Yo quiero aclarar, yo quiero preguntar, que por favor me cuente, ¿es posible eso de que abran la piscina antes? Luz María, este no es un tema del día de hoy. Sin embargo, Ah, no te preocupes. Sin embargo, lo que hay que decir frente al recibo de áreas comunes es que hay un recibo formal, digamos, hacemos un acta, yo te entrego el bien y tú empiezas a usarlo, y a partir del momento en que te entrego se empiezan a contar las garantías. En este caso, la piscina, desconozco completamente qué es lo que está sucediendo y por qué no lo han recibido, pero lo que yo sí te puedo decir es que en el momento en que se meta el primer niñito a la piscina a usarlo, se entiende que lo está recibiendo tácitamente. Me preocupa de tu caso, o sea, siento que el administrador lo está haciendo de la manera correcta, es decir, oiga, yo no he recibido todavía porque falta X o Y, no entiendo cuál será el motivo, pero me preocupa que esté pasando el tiempo, 2 años, y no hayan iniciado las acciones legales pertinentes, porque ni están disfrutando el bien, ni tampoco están tomando medidas para ver qué es lo que sucede con la piscina. No sé, que el lugar no era, que el tamaño no era, que quizás tiene grietas, que no cumple con los requerimientos técnicos desconozco la situación del por qué no la han recibido, pero sí es importante, Luz María, dos cosas. Uno, si yo voy a poner trabas para el recibimiento, debo iniciar las acciones administrativas y legales pertinentes para que la constructora se ponga en la raya. sí, han iniciado. Sí. Ah, bueno, está bien. Y segundo, pues esperar a que se surta ese trámite para poder darle uso, porque al meter el primer niñito, pues ya se entiende un recibimiento tácito. Es decir, que yo hago los comportamientos propios para recibir ese inmueble. Entonces, o esa área común. Entonces, es Gracias. importante tener claro eso. Vale, gracias. Muy Para amable. servirte, Luz María. María Zenaida.
Buenas noches, doctora. ¿Cómo vamos con el parqueadero? Muy bien. Bien, doctora. Quería hacerle una pregunta respecto a los coeficientes. Sí, nunca lo he tenido muy claro y, por ejemplo, en mi copropiedad, donde el coeficiente es lo que nos corresponde como despensas comunes, ¿cierto? No entiendo, cuando su merced dice el 70% del coeficiente, mi pregunta es, por ejemplo, en mi propiedad, donde todos pagamos igual, sea, ahí cómo funciona, ¿es igual, o sea, el voto? O sea, ¿tiene el mismo valor? Yo no sé por qué todos están pagando igual. Pensaría María Zenaida que en tu copropiedad todas las unidades privadas tienen el mismo coeficiente. Eso lo ves en el reglamento de propiedad horizontal. Si es así, digamos que son 100 unidades privadas, 100 apartamentos. La mayoría calificada serían en este caso que todos tienen el mismo coeficiente, pues 70 apartamentos aprobando la decisión. Más o menos, para que me entiendas. Sí, doctora, eso, sí, acá todos pagamos igual porque pues todas las viviendas son iguales, ¿sí? Son del Entonces, mismo tamaño, entonces acá todos pagamos la misma cuota, entonces ahí es donde... Y el voto tiene el mismo del peso. mismo. Eso lo vamos a ver mañana, María Zenaida, en cuanto al voto. Pero en cuanto al coeficiente, es una pregunta muy valiosa porque para que tú sepas cuál es el coeficiente de tu copropiedad, tienes que verlo en el reglamento. El reglamento, entre sus contenidos mínimos que le obliga la ley, está que tiene que señalar qué coeficiente de propiedad tiene cada una de las unidades privadas. No está de más que lo revises. Bueno, doctora. Bueno, mi María Zenaida. Bueno. Muchas gracias, doctora. Para servirte, por aquí tengo a Luis Ávila. Luis. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hasta que por fin se me dio. Felicitándola primero por este gran espacio y esta iniciativa que empezó a implementar, entonces los felicito de verdad. Mil gracias. Quiero ser breve porque sé que hay mucha gente esperando, entonces voy, como dicen, al grano. En el reglamento Mi Propiedad Horizontal dice con respecto a la integración y forma de elección del Consejo. Primero, no podrán ser elegidos miembros del Consejo de Administración administración, quien no sea copropietario del conjunto. Quien fuera elegido no reuniendo esta condición o la perdiese con posterioridad a la elección, no podrá actuar y será reemplazado por el suplente por el respectivo periodo. Llevamos 3 asambleas desde que nos entregaron el conjunto, entonces mi duda es, los integrantes del consejo deben ser meramente propietarios de acuerdo al reglamento que tenemos en el conjunto. Sí, señor. ¿O los delegados pueden integrar? No, señor. Frente a esa situación, ya tu reglamento de propiedad horizontal está estableciendo unas reglas puntuales, y es que los consejeros tienen que tener la calidad de propietarios. Únicamente propietarios. Únicamente propietarios. Como dice el reglamento. ¿Y sabes cuál es el fundamento? Espérame que yo estoy aquí súper gomosa con mi aplicación. Vamos a mirar el artículo 52 o 53. Dame un momentico y con eso le damos claridad. El por qué es que en este caso el reglamento tiene primacía sobre la ley. Y es que para edificios o conjuntos de uso residencial integrado por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Quien da las reglas de juego frente al consejo de administración es el reglamento y pauta cosas como esas, como para ser miembro del consejo, la calidad, lo que lo habilita es el propietario. Hay otros reglamentos que dicen no puede estar en mora. Entonces yo debo surtir el trámite del reglamento y en caso de que yo quisiera discutir eso, será un juez de la República el que lo determine, porque lo único que se entiende no escrito en el reglamento, según el artículo 5º, son las normas de obligatorio cumplimiento o imperativas o de orden público. Y este caso no es de orden público, es una norma que te está diciendo, pueden participar los propietarios o sus delegados, pero el reglamento te está diciendo solamente propietarios. Doctora, ¿y para la próxima asamblea, en caso de que esto siga persistiendo, yo puedo impugnar? Sí, pero ¿realmente vale la pena? Ya. O sea, yo sé que hay cosas que hacemos mal por costumbre,
Sí. Pero yo no, o sea, yo contesto impugnaciones y realizo impugnaciones, pero la falta tiene que ser grave y el perjuicio tiene que ser tal que me genere la necesidad de pagar un abogado y llevarme 2 o 3 años con un proceso así. Ponle cuidado. Digamos que la asamblea nombra a una persona, un locatario, que no es propietario, pero que tiene el poder de la compañía fiduciaria. Frente a esa situación, la delegación, yo te delego que me representes, pero yo sigo guardando la responsabilidad. Entonces, digamos que si ese consejero, en su saber entender, mete las patas, perdóneme que sea tan franca, pues no puedo desligar al propietario de cumplir con la responsabilidad de esas decisiones que tomó. ¿Soy clara? Conclusión, yo buscaría generar esa cultura y sacar esa mala costumbre para que se cumpla el reglamento, pero no sé hasta qué punto amerite un proceso como lo es de tortuoso una impugnación. Sin embargo, si quieres hacerlo, estás en toda tu libertad y probablemente Ok, te prosperaría. es que lo más irrisorio es que el consejo está conformado más por delegados que por propietarios. Y el presidente es delegado. Es un tema La ya. secretaria es delegada, entonces, y son los que más inconvenientes han puesto a nivel del consejo. Entonces, ¿yo qué Pues haría me parece antes de como irme a una ilógico. impugnación, Luis? Trabajar con mi comunidad y sensibilizarla de tal manera que cuando lleguemos a la asamblea haya personas que quieran ser propietarios, parte del consejo. Ok, Te sale más económico y quizás es mucho más práctico, pero es que eso es un trabajo de campo duro, hay que hacerlo. listo, doctora. Muy Vale, amable mi de Luis. todos modos. Bueno, Un feliz día. abracito. Jairo, Muy buenas tardes, doctora Diana. ¿cómo le fue a Jairo en el reto de hoy? Muy bien, gracias. Ahí nos fue súper bien. Y su merced, como siempre, una buena pedagoga, aparte de ser una buena profesional en el derecho. Bueno, el tema de hoy, el reglamento. Lo que hemos visto es que las constructoras entregan un reglamento, ¿cierto? Y pues yo lo llamaba así como genérico, ¿sí? Uno encuentra que en muchos dice similar las cosas, o sea, no se esmeran en ampliar un poquito, sino ya se lo dejan a la propiedad, a la copropiedad para que haga los ajustes pertinentes. Pero en estos temas hay como esos vacíos donde no se tipifican las faltas, ¿no? Entonces, no se puede sancionar, como por lo que te decía, son como tan genéricos que no expresa pues la gravedad, si son leves, si son moderadas, los valores, entonces solamente dicen, será sancionado con 2 cotas máximas de administración, pero queda como ese gran vacío. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer estas copropiedades donde también hay muchos inconvenientes y el reglamento no expresa, ¿sí? Ni el debido proceso o, sí, como tal el protocolo para surtir este debido proceso y no están ciertas faltas ahí en el reglamento. Mira, el artículo 60 de la ley 675 dice, en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de la aplicación de las sanciones con especificaciones de la que proceda en cada evento, así como la duración razonable en las previstas en el numeral 2 y 3 del artículo presente. El numeral 2 y 3 del artículo presente es publicación en cartelera o suspensión de servicios públicos, de servicios comunes. Entonces, si tú cumples con eso, si tú me dices qué comportamiento es sancionable y qué tipo de sanción habría, ya la graduación de la pena, ya quizás los 5 días, los 15 días, yo puedo hacer un esquema en el manualito de convivencia, no estoy incluyendo sanciones, no estoy incluyendo tipos de sanciones, sino ya puedo contarle, mire, ¿cómo se surtiría un debido proceso, Jairito? Que la sanción, o sea, no recoger la esqueta del perro se encuentra en el reglamento de propiedad horizontal. Y que me diga que no recoger la esqueta del perro puede tener, no sé, una sanción económica, una publicación en la cartelera o puede señalar cuáles son. Murió ahí. Ya en el manual de convivencia yo puedo decir, si María o Pepita o Juanita no recoge la esqueta del perro, el administrador le mandará una carta de advertencia.
En caso de que continúe la situación, se citará a comité de convivencia. Si no se llega a un acuerdo o incumple la mediación, será, digamos, el consejo de administración el que inicie el proceso sancionatorio. Se le dan 5 días para responder, que rinda los descargos. Si usted va a rendir descargos, por el amor de Dios, hágalo por escrito, si es copropiedad, para que le quede la prueba de lo que usted garantizó. Mándelo por escrito, solicítelo por escrito, el consejo la estudia y ahí ellos solitos, con una cosa que dicen en el Código General del Proceso y en el tema de las pruebas, que se llaman las reglas de la sana crítica y la experiencia, ponderan cuál sería la sanción en eso que tú estás diciendo, que máximo 2 expensas comunes, si se la clavan completa, si solamente la mitad, si definitivamente dicen, bueno, pero es que el perrito tenía diarrea y lo iba a llevar al veterinario y sucedió, pero no ha vuelto a presentarse esa situación, quizás le hacemos un llamado de atención, una publicación en la cartelera y ya. Pero esos pasos son importantes para que cuando llega a suceder alguna réplica jurídica a través de una acción de tutela por violación al debido proceso o una impugnación por colocar una falta sin el lleno de requisitos, usted pueda sustentar no solo los principios mínimos del artículo 29 de la Constitución Política del 91, sino que existe atrás un sustento normativo, que es la ley, un sustento estatutario, que es el reglamento, y unos procesos internos establecidos por la copropiedad. ¿Fui clara? Sí, doctora Diana, muy clara. Yo les voy a pedir un favor, Jairito, y a todos los presentes. A mí quítenme el doctor. A mí me gusta que me digan Diana, o Carolina, o Dianita, o como quieran, pero el doctora no, porque somos amigos. Esto no es un juzgado, ni es un proceso judicial donde tengamos que utilizar como ese tipo de formas para llamarnos. Yo no le estoy diciendo a don Jairo. Mayo. Sí, señora. ¿Y qué Gracias, hacer? Jairito. Señor. ¿Y qué hacer con, también tiene que ver con el tema del reglamento, con aquellas, bueno, me voy a meter en algo candente, con los consejeros o a veces también administradores, pero pues pasa más en los consejos, con aquellos consejos o aquellos consejeros que se toman muy a pecho la investidura y es más poderoso el ego y a veces son jueces y a veces quieren hacerle la trampita al reglamento, ¿cierto? E imponer desde su punto personal reglas que a veces vulneran demás derechos a los demás residentes. O sea, prevalece mi interés, ¿sí? Y desconozco los demás. Hay un arma derechos. pues teniendo en cuenta, Jairito, que tú sabes que no tenemos órgano de inspección, vigilancia y control, hay un arma muy poderosa que podemos usar sin abusar de ella y es el derecho de petición pidiendo información del por qué. Y cuando no está fundamentada la norma, pues la acción, digamos que en una decisión de asamblea, en el reglamento, inclusive en el mismo manual de convivencia, si no es un capricho de consejo, yo podría tomar la decisión de hacer, como decía Albert Einstein, una objeción de conciencia y no aplicarla. Okay. Pues porque no tiene el debido sustento estatutario ni legal. Habría que ver el caso particular como tal, y esa pregunta, Jairito, la vamos a dejar para el día de mañana. Aprovecho para hacer mi nota parroquial. Porque, mañana vamos a hablar de Asamblea General de Propietarios. No se pierdan el reto, mañana tipo 9, 10 de la mañana les está llegando al grupo y a sus correos cómo ingresar al reto del día 3. Y ahorita concertamos el horario de nuestra sesión presencial, digo, pues virtual, online. Y el jueves estaríamos hablando de consejos y administración. Y ahí, Jairito, podríamos ampliar un poco más esa pregunta que me parece muy pertinente. Listo, Dianita, o sea que lo obligué hasta acompañarme hasta el jueves. Listo, dale, ahí vamos. Bueno, gracias. Un abrazo. Mayo. Hola, mi doc. Hola, Mayito. Qué gusto poder hablar con usted y por mí fuera le daría un enorme abrazo porque me siento muy feliz aprendiendo de la mano de expertos como lo son usted y el equipo que me imagino está alrededor suyo trabajando con esta plataforma de reto propietarios.
muchísimo bellos. porque es una forma lúdica de aprender y de divertirnos en esto que es la magia de la propiedad horizontal, donde nos favorecemos todas las personas que vivimos en una comunidad y que de alguna u otra manera tenemos que aprender a convivir. Yo quisiera decirle un mundo de cosas, pero voy a tratar de ser concreta porque pues entiendo la premura del tiempo, ¿cierto? Aquí en mi copropiedad tenemos una enorme dificultad con el reglamento, que tiene muchos vacíos, tiene muchas fallas, tiene muchos errores desde el constructor o propietario inicial. Y resulta que me ha tocado a mí venir a enfrentar a este grupo de copropietarios donde yo solita estoy batallando con toda la gente, mayores de edad, digamos, de edad adultos mayores ya casi, donde son necios, no quieren entender y donde no me permiten a mí hacer mis aportes y siempre buscan acallarme. Yo era que le hacía en el chat una consulta sobre la El contabilidad. contador, ¿cierto? Exactamente, sí, doctora. Porque pues ese ha sido el talón de Aquiles para yo no poder hacer valer mis derechos, dado que aquí estoy evidenciando, y lo digo con voz muy baja porque pues sé que es delicado hacer aseveraciones donde uno no puede sustentar, ¿cierto? Pero siento que hay dificultades en el manejo de los recursos por una cuestión de intereses. Entonces, lastimosamente, los que se favorecen de esos intereses son los demás propietarios, menos yo. Entonces, a mí me tocó empezar una batalla porque ya llevaba 15 años en esto y yo iba muy pasiva hasta que empezaron a decirme que yo me victimizaba y que no sé qué, como a ultrajarme y a tratarme mal. Entonces decidí enfrentarlos y vengo 2 años, casi 3 años, con muchas peticiones, con tutelas, incluso hasta desacatos, donde pues yo sin ser abogada he ido aprendiendo tanto y pues estoy aprendiendo a defenderme también. Y la idea no es, como le digo, afectar a la copropiedad, sino al contrario, o sea, hacer que nuestro reglamento sea algo fortalecido donde sean las cosas tan claras que no haya problemas a conflictos ni nada, porque todo esté plenamente definido y acorde a la ley, ¿cierto? Entonces, yo quería hacerle una consulta respecto al reglamento, que es como lo que estamos tratando hoy. Sucede que el reglamento tiene unas fallas de errores en cuanto a la obra de construcción. Entonces, los copropietarios quieren que sea yo quien cubra todos los gastos de esa corrección de esos errores. Eso por una parte. Por otra parte, el reglamento en una parte las funciones del administrador tiene dos parágrafos o 2 ítems donde para mí pienso que están lejos de la norma o el marco legal. Y quisiera ser muy puntual en comentarle el siguiente. Dice el numeral 12, hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, en el reglamento de propiedad horizontal y en cualquier reglamento interno, resalto esto, que hayan sido impuestas por la asamblea o el consejo de administración, según el caso, una vez se encuentren ejecutoriadas. Entonces, mi pregunta es, ¿el consejo de administración también puede? Mayito, ¿te me fuiste o es mi internet? En cualquier reglamento de propiedad horizontal, o sea, el reglamento, reglamento interno, el reglamento de propiedad horizontal prima sobre cualquier otro documento que no esté dentro de la escritura del reglamento. Esa es como mi otra pregunta. Primero sí, o sea, si yo voy a hacer un reglamento interno, pensemos uso de las áreas comunes, aunque recordando el chat casi que puede que esté diciendo de imprecisión, Mayito, porque yo intento prestarle atención a todos y grabarme las cosas, pero a veces no la logro. Tu edificio es el de 7 copropiedades, es chiquitico, ¿cierto? Sí, señora, sí. ¿Cierto Sí, que sí? señora.
Sí, señora, tal cual. Entonces, lo que a veces hace el propietario inicial para mitigar ese efecto que estamos mirando el artículo 60 es permitir que se generen reglamentos internos y allí comportamientos sancionables. No obstante, teniendo en cuenta que estamos hablando de sanciones y de un derecho fundamental contenido en la ley, en el Constitución Política del 91, en el artículo 29, tendríamos que ver que se debe cumplir lo que se encuentra en el parágrafo del artículo 60. Eso desde mi perspectiva, ¿no? Es mi perspectiva. Recordemos que esto no es una asesoría jurídica, sino es un espacio académico de discusión. Conclusión, yo pensaría que en una eventual situación de sanciones, yo podría alegar esa situación indicando que si bien es cierto el reglamento así lo estima, también lo es que la ley le está dando un mandato distinto. Por eso es que a veces, aunque parezcamos muy escueleros, y perdónenme, cuando ustedes tengan la oportunidad, si así lo desean, de entrar a la escuela de la Corporación PH, se van a dar cuenta que somos muy escueleros, mucho, con notas, con evaluaciones, con procesos de análisis y de investigación, es para que sepamos el fundamento y el porqué, y cuando estemos administrando o estemos siendo consejeros, podamos tomar con fundamento el por qué estamos tomando las decisiones. Entonces, si bien es cierto, ellos podrían pegarse a eso, yo podría decirte que tendrías una perfecta defensa, bien sea a través de un proceso judicial o a través de una tutela, de demostrar que, sin duda alguna, se está violentando el debido proceso porque no se cumple con los parámetros contenidos en la ley. Frente a lo que me decías de cargarte a ti la reforma al reglamento, no podrían solamente cargarlo porque eso es un tema de expensa común y tendrán que cubrirlo los 7 apartamentos conforme a su coeficiente de propiedad. Yo veo que en esa situación, me va a hacer una cuñita, hay un proceso de micropoder. El micropoder es una figura que estudió Michel Foucault en su momento, que es un filósofo de alta escuela de los contemporáneos, y dice que tenemos figuras de micropoder. Entonces, cuando hay un administrador, por ejemplo, donde yo no me puedo quejar, o un consejo que ya está amañado, a veces ejercen de manera abusiva, no todos, ni es la generalidad, ejercen de forma abusiva sus micropoderes y terminan lesionando a la persona o a las personas porque desafortunadamente en nuestra legislación no tengo a dónde acudir, no hay un órgano de inspección, vigilancia y control. Y por eso ese micropoder, si está mal gestionado, termina lesionando el buen vivir de las personas en el caso de propiedad horizontal, pero esos micropoderes se dan en una relación de pareja, se pueden dar en una relación laboral, se pueden dar en las relaciones cotidianas que tenemos a diario. Entonces es importante que lo tengan ahí en cuenta frente a esa situación, Mayo. ¿Qué deberías hacer? Acudir quizás en cuanto a tu reglamento y a tu situación, acudir quizás a un proceso ordinario en el cual puedas poner en consideración esta situación que se presenta en tu copropiedad en virtud del artículo 58 y la competencia en única instancia. Podría ser una manera. La otra podría ser citarlos a conciliar para que a través de una conciliación puedas llevar a feliz término ese proceso, porque generalmente recomendar una acción judicial en esta situación es un poco compleja por la cantidad de tiempo y los costos que esto genera, y desafortunadamente en tu copropiedad, al ser una comunidad tan chiquitica que son 7, a veces el micropoder se pone aún más pesado porque se inclina la balanza donde hay más personas, y pues aquí una mayoría son 5. ¿Ves? Mientras que en una copropiedad de 100 y 200 unidades es mucho más fácil balancear la ecuación porque se generan mejores procesos para poder ayudar a esa situación. Sí veo que Mayito tiene mal la situación en cuanto a conexión, pero pues espero me haya quedado claro, y si no, en la grabación lo vas a poder, Mayito. Yo veo que aquí tenemos a Gloria, a Jenny y a Ángela súper levantando la manito, pero debo decirles que son las 6:25 y tengo que irme al otro programa. Por eso los invito a que me acompañen en Aquí Sí Hay Quien Viva. Sé que tienen esas preguntas. Si quieren, después del programa yo abro el chat para que me las hagan a través del chat de Reto Propietarios, esperando que podamos retroalimentarnos de esa manera. Frente a esa situación, mañana estoy pendiente de un consejo de administración, luego me va a ser difícil acompañarlos en la sesión. No sé si en el chat, ahorita que lo abra, me pueden contar si les parece que podamos vernos a las 7 de la noche para que podamos estudiar de 7 a 8, teniendo en cuenta que la situación de un laboral me generó una situación allí medio complicada. Por favor, déjenmelo saber en el chat, si quieren, de acá. Y frente a lo que está preguntando Mayito,
Este programa está siendo grabado, después lo editamos y lo subimos al canal YouTube para que ustedes vean el proceso y acompañe Reto Propietarios. A todos, mil y mil gracias por conectarse. Los invito a que vayan y se preparen un café. Yo voy a ir a hacer lo mismo. Y nos vemos a las 6:30 en el canal YouTube Corporación PH para que me acompañen. Por favor, acompáñenme. Es una invitación muy amorosa a... aquí sí hay que envío, que empieza ahorita a las 6:30. Hablamos otro ratico, 6:30, 7:30. Y ahí no se preocupe que no tiene usted restricción de si es el tema del día o si es el reto o si es lo que estamos hablando en el chat, sino ahí es una miscelánea de preguntas donde buscamos reunirnos todos para que podamos hablar un ratico. Frente al horario, ya ahorita lo miramos en el chat. Discúlpenme, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que tenemos con el equipo diseñando, creando, grabando, organizándonos para que esto sea todo un éxito. Por favor, mañana a las 10, súper conectados en Reto Propietario. Si usted no ha alcanzado a hacerlo, vaya, hágalo, no se lo pierda, descargue su material y sigamos aprendiendo sobre el fascinante mundo de la propiedad horizontal. A todos, feliz tarde. Los veo ahorita en un ratico, me va a hacer un tintico y hablamos más tardecito. Un besito a todos y nos vemos más tardecito y mañana. Dice por acá, Ángela Torres, no se puede como a las 5:30, estoy intentando cuadrar mi horario. Voy a hacer todo lo posible. A Jenny Rondán, a Gloria Navarro y a Ángela Torres, por favor, ahorita habilito el chat y me hacen la pregunta por el chat. Un besito a todos y nos vemos en 5 minutos.